Hola a todos, yo soy Gustavo Maza. En esta ocasión les voy a explicar la forma correcta o la forma que yo utilizo para calcular una grada. Espero que les pueda servir. Intentaré explicarlo de la forma más sencilla. Primero tenemos que tener en cuenta unos conceptos que son algo básicos, como cuál es el nombre de esta parte de acá, la parte en la que pisamos recibe el nombre de huella. La huella es la parte en la que pisamos, en la que el pie se apoya, y la parte de acá, la parte vertical que nos da el acceso hacia la siguiente grada, normalmente toma el nombre de contrahuella. Las medidas que se pueden utilizar para una vivienda o que son recomendables que yo utilizo son la huella, que varía entre 28 y 30 centímetros para que el pie pueda sentar de forma confortable. Podría ser de 28 a 30 centímetros, pero dependiendo de las medidas en el lugar que la vaya a utilizar, se puede también utilizar una medida de entre 26 centímetros, un poco ajustándola que no sea mucho menor. Lo aconsejable es entre 28 y 30 centímetros, medidas en las que yo trabajo. Y la contrahuella, que es la parte de acá, lo que yo sé utilizar normalmente son medidas entre 17.5 y 17.5 o 18 centímetros. Recordemos que estos son centímetros, Para obtener las medidas, el espacio que vamos a ocupar y trazar cuántos escalones o cuántas huellas y contrahuellas tendremos, tenemos que tener en cuenta la altura desde el piso. Decimos que esta es una planta, como le podemos poner planta 1, lo haré con este color, lo podemos poner planta 1, y necesitamos subir hacia la planta 2, Lo que necesitamos es obtener la medida desde el piso hasta la planta 2, pero normalmente recordemos que la medida es una hacia donde empieza la losa y la medida y es otra hacia donde termina la losa. En el supuesto caso que la medida desde el piso hasta la losa sea 245 centímetros, esto lo pondremos en centímetros, debemos que considerar el alto de la losa, pues obviamente porque en la parte de aquí es donde terminará nuestra grada. Si lo ponemos hasta acá, la medida no será más alto. Entonces consideramos que este sea 20 centímetros el ancho de la losa. Entonces consideraríamos 245 más 20 centímetros el ancho de la losa, tendríamos una medida de 265 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer, como lo dije en la parte anterior, las contrahuellas serán de 17 y 18 centímetros. En este caso haremos el ejemplo con una contrahuella de 18 centímetros. En el supuesto caso que queramos encontrar cuántas contrahuellas son necesarias para llegar hasta la parte superior, desde la planta 1 hasta la planta 2, lo único que tenemos que hacer es dividir los de 165 centímetros para 18, que son las contrahuellas, y el resultado nos da 14.72. En este caso obviamente no lo podemos dejar en 14.72, tenemos que redondearlo, lo haremos a 15 contrahuellas. Quiere decir que para cubrir la medida de nuestra planta 1 hasta la planta 2 necesitaremos 15 contrahuellas, que son 15 partes como esta y como esta. Para obtener el largo que necesitaremos desde la parte de acá en nuestro piso, la distancia desde donde empieza la grada hasta donde termina, tenemos que multiplicar los 15 que nos dio el resultado acá, los 15 contrahuellas, por los 28 centímetros, que en este caso le dejaremos de la huella. Recordemos muy bien que la huella es la parte donde asienta el pie. Esto nos dará un resultado de 420 centímetros. Quiere decir que desde donde empieza nuestra grada hasta donde termina tendrá una medida de 420 centímetros. Suponiendo que tengamos un poco menos, podemos variarle la medida a los 28, la medida de la huella ya no sería 28, puede ser 27, 27.5, y con el número de escalones de huellas
ya se mermará un poco la medida y no tendremos los 420, posiblemente una medida más pequeña. Entonces, ahora lo que siempre me suele decir a las personas con las que trabajo es que se debe descontar una huella, que debe existir una huella menos, pero recordemos que nuestra escalera termina en la parte de acá. Esta es la última contrahuella y esta es la última huella. Debemos considerarla, o bueno, en el tal caso lo sé hacer yo de esta forma. Esta es la primera huella y esta es la primera contrahuella y terminaremos en esta contrahuella. Porque siempre existe la confusión en la que se dice que para el cálculo de estas escaleras se debe omitir una huella porque es la que se llega o es la que se empieza, pero lo suelo hacer yo de esta forma. Entonces, para realizar esta grada de 2.65 metros de altura, debemos dividir los 2.65, dividirlos para 18 centímetros, que son la medida de las contrahuellas, y nos dará 14.72, que redondeados son 15. Y para obtener la medida que tenemos en la parte de abajo, ¿cuánto nos ocupará? Serán los 15 por los 28 centímetros que tienen la huella, y nos dará 4 metros con 20 centímetros o 420 centímetros. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es la medida libre hacia donde que tenemos de la losa. Por el supuesto caso que tendremos aquí la losa, lo rayaré porque lo había rayado anteriormente. En el supuesto caso que tenemos la losa en esta parte, la medida que debe haber libre serían 210 centímetros. Es lo aconsejable que tengamos libre el espacio 210 centímetros de alto desde nuestra losa hasta nuestra grada. Pero prácticamente sería más factible que no existiera aquí la losa, pero en algunas ocasiones se quiere ganar espacio, a darle un poquito de espacio a la losa, que es obviamente aceptable. La medida aconsejable son 210 centímetros para que pueda subir con total tranquilidad. Un dato también aconsejable es que tomemos en consideración si se ubicará aquí algún contrapiso. Puede ser piso flotante, puede ser algún tipo de italpiso, cerámica. En el supuesto caso de tener que ponerlo aquí, tendríamos que considerarlo, porque suponiendo que aquí ubiquemos la cerámica, que son 4 o 3 centímetros más, nuestra medida ya no sería 2.65, sino sería 2.68. Pero si se los ubicará en la parte de acá y en la parte de acá, la medida se compensa, puesto que crecería 3 centímetros aquí y 3 centímetros acá. Eso debemos tener muy en cuenta a la hora de trazar nuestra grada. La medida aconsejable para el ancho de nuestra grada, obviamente recordemos que nuestra grada será algo así. Esta será una grada vista desde la parte de arriba, esta será otra y esta será otra, lo estamos viendo desde la parte superior. La medida aconsejable mínima, obviamente el que trabajo yo, son 90 centímetros. El ancho de grada quiere decir que desde aquí esta se puede desplazar hasta acá. Esperamos se pueda apreciar bien, el dibujo no es perfecto, pero puede ser así. El ancho de nuestra grada deberán ser 90 centímetros como mínimo, y se puede extender a 1,10 m, 1,20 m, para que las personas puedan subir y bajar con mayor tranquilidad. Aquí en este modelo que tenemos aquí es una grada que la hizo un amigo, en el cual trabaja en estos temas de albañilería, del cual se puede aprender mucho y puede ser muy necesario para realizarla. Lo que les explico es la base de lo que hacemos en estos trabajos. Esto es todo por hoy, hasta una próxima oportunidad.